Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos con un nuevo entrenamiento. Mi nombre es Luis Garre, soy terapeuta, mentor y escritor. Tengo escrita la trilogía Eres Alfa y Omega y este es el tomo 1. Si toda la enseñanza que voy a compartir ahora contigo te ayuda, pues te recomiendo que leas la trilogía, que empieces por este tomo número 1, porque ese es el inicio de toda mi enseñanza, pues basada en crecimiento espiritual, en los principios, las leyes universales que tan bien hacen a las personas cuando las entendemos y las aplicamos a nuestra vida, y pues todo lo que conlleva el cambio de mentalidad, el sistema de creencias, la gestión emocional, todo lo que conlleva la mente, que es lo más importante que debemos de entrenar. De hecho, hemos venido a entrenar nuestra mentalidad y hemos venido a un campo de entrenamiento donde la acción es pues lo prioritario, lo necesario, lo que va a hacer que se produzcan resultados en nuestra vida. Y el problema es que la mayoría de la gente está esperando un salvador externo, alguien que le solucione la vida, está en el estado del victimismo. Ahí es donde no han enseñado a estar, ahí es donde nos han enseñado a quedarnos desde los paradigmas de la propia sociedad. Pero es momento de hacerse responsable de nuestra vida, de salir del victimismo, de salir de la queja, de salir de la culpa, de dejar de culpar al mundo exterior sobre lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque somos nosotros autosuficientes, independientes y responsables de nuestra propia realidad. Somos capaces de cambiar nuestra realidad y ese es el desafío, ese es el reto que hemos venido precisamente aquí a experimentar a este mundo a través de la ley del amor. No puede ser de otra manera. Si quieres colaborar con la creación, tienes que vivir a través del amor, porque la creación, el creador, es amor. Si todo lo que sea en contra del bien, de la luz, del amor, también crea realidad, claro que sí, pero la vas a crear desde la sombra, desde la oscuridad, desde la maldad también puede ser, desde el miedo, desde el egoísmo. Eso no es colaborar con el universo, por lo tanto el universo no va a apoyar tu creación, porque eso es contracción, eso es, pues, digamos, alimentar la sombra, alimentar esa dualidad en la que vivimos, que es luz y sombra. Tú eliges en qué caballo quieres cabalgar. Si quieres cabalgar en el caballo de la luz, bienvenido, bienvenida, porque estás aquí en el lugar adecuado. Somos guerreros de la luz, somos de la disidencia que quiere pues el bien, que quiere el bien de la humanidad, que quiere la independencia y la autosuficiencia, ¿por qué no?, de cualquier ser humano, porque somos responsables de nuestra vida y capaces de crear todo sin necesidad de todos los paradigmas que ya conocemos, que están ahí afuera, que son, pues, ya sabemos, la política, la religión, la economía, incluso también la ciencia, y en realidad somos creadores nosotros y somos los que podemos construir, cambiar, transformar nuestra propia vida a través de la creencia, que esa es la auténtica ley de la vida. La ley de la creencia es la que decide la realidad que vas a vivir. En eso baso toda la enseñanza que utilizo, que aplico en mis terapias, en mis mentorías, con las personas que acuden a mí, y sin duda funciona, porque el hecho de hacerse responsable es un cambio de paradigma muy, muy importante en el ser humano, porque deja de mirar fuera, como ya te he explicado, pues que alguien le salve la vida, que alguien le solucione los problemas, sino que pues al final entiende que es uno mismo, empezando por el mentalismo, por el principio del mentalismo, que nos dice que los pensamientos son cosas, que el pensamiento predominante es el que vamos a llevar, vamos a densificar en la materia. Así que tenemos que cambiar ese modo de crear realidad, que es a través del pensamiento, a través de la palabra, a través de las emociones, y por supuesto esa es la causa del efecto. El efecto son las acciones, son los hábitos. Por eso lo que tú haces en tu día a día viene determinado del sistema de creencias que estás manteniendo. Si son las acciones adecuadas que te van a llevar a la vida que quieres vivir, tu sistema de creencias es el correcto. Si te están parando, te están limitando tus miedos, te están frenando tus propias barreras mentales, si te boicoteas continuamente, si solo hablas de negatividad, si sigues en el victimismo, si sigues en la queja, si sigues en la culpa, si sigues esperando a alguien que te salve la vida, es porque tu sistema de creencias hay que trabajarlo, hay que vaciarse de ese sistema, hay que vaciarse de ese paradigma para llenarse del adecuado. Y eso es lo que puedo trabajar contigo. Hoy vamos a hablar sobre cómo ayudar a los niños a evitar, a solucionar
la emoción de la vergüenza. Este es un vídeo muy bueno, muy importante para los que sois padres, para los que tenéis menores a vuestro cargo, porque voy a daros claves fundamentales para ayudar al niño a salir de la vergüenza, superar esa emoción negativa de la que estamos hablando en estos últimos vídeos, que si no los has visto, te animo a que vayas a mi canal de YouTube, que los veas, porque allí es donde están ordenados por serie de vídeos. Accede a los vídeos sobre la vergüenza, sobre esta emoción tóxica, negativa, perjudicial del ser humano, porque nos hace sentirnos mal, porque nos limita, porque frena nuestro crecimiento. Por lo tanto, es de baja vibración, es negativa y tenemos que solventarla. Acude, ve esos vídeos porque te van a complementar el vídeo de hoy para poder ayudar, pues posiblemente a tu hijo, a tu hija que esté experimentando pues esta emoción y que quieras ya aportarle. Ya te adelanto que si eres padre, que si eres tutor, si tienes a un menor a tu cargo, pues deja de etiquetarlo porque no le vas a hacer ningún favor si ya estás diciendo, etiquetándolo, hablando de él o de ella, diciendo que es tímido, diciéndole a las demás personas que tu hijo o tu hija es demasiado introvertido, introvertida, tímido, vergonzoso, vergonzosa, porque ya estás creándole esa creencia en él, en ella, se está arraigando, se está creando con un impacto emocional importante en el niño y al final la verdad no existe, al final lo que existe es lo que tú creas. Por lo tanto, si construyes esa creencia en él, hablando de él y identificándolo, poniéndole ya ese signo de identidad en él o en ella, no le estás haciendo ningún favor, porque el niño va a acabar creyendo que sí, que es tímido, que es introvertido, que es vergonzoso, y así se va a comportar. Por lo tanto, elimina las etiquetas, todo lo contrario, no hables, no etiquetes nunca a tu hijo o a tu hija de forma negativa, porque le vas a hacer un flaco favor. Porque cuando conocemos los principios, las leyes universales, sabemos que en la educación es muy importante lo que decimos de nosotros mismos, lo que decimos de nuestros hijos. La etiqueta que le ponemos es solamente una etiqueta y podemos, de hecho lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ponerle etiquetas afirmativas, etiquetas de crecimiento, de expansión, de que le transmitan seguridad, hablar de que tu hijo es una persona segura, es una persona con la autoestima alta, es una persona que cree en sí misma, que confía en sí misma. Esas son las etiquetas correctas, porque el niño se va a sentir, la niña se va a sentir reforzado, reforzada, y va a creer que esa es su identidad, y esa es una identidad que queremos para todos nosotros. Así que si vas a etiquetar de alguna manera, si vas a hablar de tu hijo, de tu hija, habla siempre en positivo y quita todas esas etiquetas limitantes que al final marcan nuestra vida. A todos nos ha ocurrido. Yo tengo esa experiencia. Al final era yo mismo el que me etiquetaba a mí mismo de tímido, de introvertido, de vergonzoso, y me lo creía. Por lo tanto, acababa experimentando, acababa viviendo desde esa creencia y acababa siéndolo. Pero cuando entendí que todos son etiquetas y que puedes eliminar esa creencia de ti e introducir la contraria totalmente, te transforma en una persona diferente, pero tienes que creerlo, porque ya te he explicado que nos basamos en la ley de la creencia, que es la auténtica ley, la que define la realidad que queremos experimentar. Así que eso es lo primero que tengo que decirte en cuanto a tu hijo. Deja de etiquetarlo como vergonzoso, vergonzosa, tímido o tímida. Hay que entender que a partir del año y medio, 2 años aproximadamente de edad, pues en los niños empieza a aparecer la emoción de la vergüenza. ¿Por qué? Pues porque ya tienen conciencia de su propia identidad, empiezan a ser conscientes de su identidad, y no solo de su identidad, sino también de que hay fuera más personas que están observándolo, están observándola, y que pues van a empezar a juzgar, van a empezar a hablar. Decir, lo que tenemos que entender es que empiezan a tener conciencia de las demás personas y de sí mismos. Por lo tanto, la emoción de la vergüenza comienza a construirse a esa edad aproximadamente. La vergüenza es una emoción que está asociada a varias emociones negativas, pues también que son la de la ira, la del miedo, la de la tristeza. Cuando el niño comienza a sentir por primera vez vergüenza, pues suele ocurrir porque de alguna manera siente que con algo que está haciendo o diciendo está defraudando o no está cumpliendo las expectativas que se esperan de él o de ella en cuanto a las demás personas, en cuanto a sus padres, en cuanto a sus amigos, a las personas que tiene a su alrededor.
Por lo tanto, siente o que está defraudando, que, como te digo, no está cumpliendo esas expectativas que se esperan de él o de ella. Pues puede que que se haya equivocado en algo y que ya pueda empezar a sentir esa emoción de vergüenza porque se ha equivocado y otras personas están observando ese error, por ejemplo. Ahí es donde el niño o la niña comienzan a experimentar este tipo de emoción. La vergüenza, ya sabemos, hemos hablado en los demás vídeos, que va asociada a emociones de rabia, de impotencia, de rabia por sentir esa emoción de vergüenza, de tristeza también, de decepción, como te he explicado, porque hay algo que pues estamos haciendo y que de alguna manera pues otras personas o nosotros mismos estamos juzgando de negativo, de inferior o de error directamente. Eso es lo primero que tenemos que entender sobre esta emoción. Es una emoción social compleja, todos la sentimos, todos la hemos experimentado y la vamos a seguir experimentando en algún momento de nuestra vida. Aquí hay que trabajar la autoestima. Ahora voy a darte tips muy importantes para tu hijo, para tu hija, para empezar a entrenar con él o con ella en cuanto a superar esta emoción y que no cause impacto en él, pues que le marque en cuanto a su crecimiento, en cuanto a esos cimientos tan importantes que se están labrando, que se están creando en esas edades fundamentales. Así que, bueno, decir que la vergüenza se va a incrementar con los cambios que se producen en el niño. Por ejemplo, un inicio de la etapa escolar, un acceso a un grado superior en cuanto a su formación, el inicio en la guardería, el hecho de que llegue un hermano nuevo a la familia, un hermano recién nacido que aparezca en el entorno familiar. Ahí es donde el niño pues, puede que sienta esa emoción de inseguridad, de desconfianza, de vulnerabilidad. Por lo tanto, ahí es donde suele experimentarse la emoción de la vergüenza en los niños. ¿Cómo les vamos a ayudar? Pues podemos empezar a entrenar con ellos, a hablar de esta emoción, a que entiendan qué se siente, qué es en realidad la vergüenza, por qué se produce. Hay que empezar a que el niño o la niña entiendan qué es esa emoción, que es natural, que todos la sentimos en algún momento y que no pasa nada, que no es nada negativo y que todos los seres humanos la sentimos. Lo importante es que empiece a entender pues esa emoción. Cuanto antes entienda lo que está sintiendo, mejor, porque lo va a comprender y va a empezar a gestionarlo de una mejor forma. La inteligencia emocional es básica, hay que empezar a entrenar a nuestros hijos en inteligencia emocional, algo pues que todavía por desgracia en la educación tradicional pues todavía no se está teniendo en cuenta como se debe de tener. Y pues hay que empezar a entrenar su seguridad, su confianza. Ahora voy a darte tips que te van a ayudar. Ya sabemos que la inseguridad, la vergüenza, la inseguridad, la desconfianza nos llevan a la vergüenza. Por lo tanto, lo contrario, una autoestima alta, una seguridad en nosotros mismos, nos va a llevar a reforzar, a alejarnos de esa emoción de la vergüenza. Tenemos que potenciar, por lo tanto, la autoestima en el menor. Tengo muchos vídeos, muchos entrenamientos en los que te hablo de la autoestima, incluso de la autoestima en adolescentes, en menores, que te animo a que consultes, porque si ahora me explayo en hablarte de todas las emociones, pues sería un vídeo eterno y por lo tanto mejor que vayas a cada entrenamiento para hablar. Como te digo, he hablado de la autoestima, he hablado de todas las emociones negativas, lo tienes todo ordenado en mi canal en YouTube. Ahora voy a explicarte cómo debemos de entrenar con nuestro hijo, con nuestra hija, para que empiece a eliminar, empiece a desprenderse de esa emoción negativa. Lo primero, tenemos que potenciar sus progresos, sus dones, sus puntos fuertes, el esfuerzo que hace cuando quiere conseguir algo, cuando supera alguna prueba en su etapa, sea la que sea, la edad que tenga. Tenemos que reforzar eso más que el resultado. Incluso el esfuerzo siempre se tiene que premiar mucho más que incluso el propio resultado final. Que el niño, que la niña vean que ahí es donde está, en el camino, en el progreso, en el crecimiento, es donde está el verdadero premio en la vida.
Así que vamos a potenciar esos progresos que veamos en él, en ella, en lo que sea, en toda su vida cotidiana, en su propio entorno, en la escuela, en la guardería, en lo que va avanzando en cuanto a la casa, a lo que ya puede hacer, esa independencia que va obteniendo, eso que va aprendiendo a hacer nuevo en su vida, las tareas, etcétera. Vamos a potenciar eso porque eso le va a dar confianza a nuestro hijo, a nuestra hija, le va a dar seguridad en sí mismo, y esos dones que ya vamos viendo, esas habilidades que tiene, ese talento que tiene, vamos a ir poco a poco potenciándolo, porque eso es algo que va a hacer que nuestro hijo pues suba la autoestima. Eso es una forma de subir esa confianza, esa seguridad en uno mismo. El siguiente punto, lo siguiente que tenemos que hacer es ser ejemplo nosotros, ser modelos nosotros de cómo hay que comportarse, cómo hay que gestionar la vergüenza, darle naturalidad, darle espontaneidad a esta emoción. No pasa nada, nos equivocamos todos, somos imperfectos, no ocurre nada por equivocarse. Hay que alejarlo de la perfección ya sabemos que no existe, que es muy perjudicial. De hecho, el hecho de buscar la perfección lo único que hace es paralizar nuestro crecimiento. Todos lo hemos experimentado, así que vamos a ser ejemplo nosotros, vamos a decirle que nosotros también sentimos vergüenza, que la siente todo el mundo y que no pasa nada, que no hay que sentirse mal por ello, y que simplemente hay que entender, esa emoción, por qué la hemos sentido y cómo la podemos trascender. El punto siguiente es apoyarle en esos cambios de los que te he hablado. Si está experimentando nuevos cambios, nuevos amigos, una etapa nueva en el colegio, algo nuevo que esté sucediendo en su vida, vamos a apoyarle en esos cambios. Es un momento de vulnerabilidad, el niño todavía no tiene construido su sistema emocional, lógicamente no tiene esa seguridad en sí mismo, está construyendo su identidad y pues se va a sentir vulnerable, así que vamos de alguna manera a apoyarle, pero sin sobreprotegerle. Ahí esta es una línea muy sutil que es difícil para los padres. Muchas veces los padres caen en la sobreprotección, eso no es bueno, no le estamos haciendo ningún favor a nuestro hijo cuando lo estamos sobreprotegiendo, lo estamos creando esa burbuja, pues para que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, pero al final le estamos causando un perjuicio. Así que la sobreprotección no está bien para el menor. Vamos a tratar de que también se equivoque, de que tome decisiones por sí mismo, por sí misma, de que enmiende el error en el que se haya envuelto, y esta es una forma de crecimiento muy potente para el menor. Hay que enfrentarse al miedo, hay que enfrentarse a los miedos, todos lo sabemos. Hay que empezar a enseñarle al menor que pues no pasa nada si siente miedo por hacer algo, que es importante que poco a poco vaya enfrentándose a ese miedo, que lo va a superar. Hay que darle confianza, seguridad, y que pues lo intente, que se ponga a ello, incluso pues experimentando miedo, experimentando vergüenza. Tenemos que fomentar que sea sociable, que sociabilice con los demás amigos, con las demás personas. Esto es bueno siempre para los niños, y pues que en esa forma de ser más sociable, pues que él también tome las riendas, que pregunte, que por ejemplo cuando vamos a comprar, que sea él, por ejemplo, el que pida el pan en la panadería o en la tienda, que haga alguna acción delante de nosotros, que pida al dependiente algo. Eso al final vamos a empezar a fomentar esa seguridad en sí mismo, que es tan buena, con esos pequeños gestos donde el menor pues ya empiece poco a poco a tomar la rienda, a hacer algo por su propia cuenta. Esto es bueno para su propia inteligencia emocional. Vamos a fomentar su autonomía, que empiece a hacer las cosas, como te digo, por sí mismo, sin ayuda. Podemos estar observando, podemos estar nosotros como en tercera persona observando cómo se desenvuelve en la escena, pero dejándole que intervenga y que solucione. Esto es un buen entrenamiento para el menor. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, vamos a evitar las críticas, vamos a evitar pues ser personas que criticamos, que hacemos juicios de las demás personas. Esto es algo que el menor, por eso os digo que tenemos que ser ejemplo, y cuando somos ejemplo nosotros, dejamos atrás los juicios, las críticas, la negatividad hacia otras personas, dejamos de hablar de la vida de otras personas delante de nuestro hijo. Le estamos haciendo un grandísimo favor para que el niño pues construya un sistema de creencias, un paradigma sano, saludable en sí mismo, porque no está viendo ese ambiente tóxico en nosotros. Vamos a
vamos a salir cuando estemos con él por la calle, cuando estemos relacionándonos con otras personas, con otros amigos, con otros padres, vamos a dejar que él responda cuando le pregunte, porque muchas veces le preguntan al niño y es el padre, es la madre quien está respondiendo continuamente por delante de él, vamos a dejar, o por delante de ella, vamos a dejar que él responda a las preguntas que le hacen los adultos, otros niños, porque no sé por qué existe esta costumbre, pero al final lo único que estamos haciendo es que el menor de alguna manera se retraiga porque está viendo que su padre contesta a su madre a preguntas que le hacen a él directamente. Este es un grave error también. Vamos a dejarlo, que sea él quien responda, que sea él quien empiece a construir su propia personalidad, si es a él a quien se le está preguntando. Esa es una buena ayuda que también considero que es importante. Vamos a no forzar a que haga algo que no quiera hacer. Esto puede ser negativo. En esa sobreprotección que muchas veces imprimen los padres, pues es importante que entendamos que tenemos que tener mucho equilibrio. Sé que es muy difícil, lo vuelvo a recalcar, es una línea muy sutil, pero es importante que tampoco, si algo no quiere hacerlo, que tiene su propia personalidad ya para decir que algo no quiere hacerlo, pues que lo respetemos si consideramos que está bien, a no ser que sea algo que sí, que es necesario que haga, pues vamos a respetar esa opinión, esa decisión por parte del niño, de la niña, porque también le vamos a ayudar, va a empezar a entender que él toma decisiones por sí mismo, por sí misma, y que eso es bueno. ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a evitar las comparaciones con otros niños. Esto es lógico, vamos a evitar compararlo nunca ni con sus hermanos, ni con sus amigos, etcétera, porque le vamos a crear nuevamente un perjuicio grande si empezamos con las comparaciones, si el niño se siente inferior, se siente que ha defraudado, se siente que ha cometido un error y sus amigos, su hermano no, porque ahí es donde sí que vamos a alimentar esa emoción de vergüenza en el niño. Así que vamos a evitar comparar. Tenemos que dejar de compararnos todos, los adultos también, los primeros, siendo ejemplo para los niños, y pues lógicamente si hay un niño delante, pues menos aún hablar de comparaciones, de hablar de otros niños, de quién lo hace mejor, quién lo hace peor, porque lo único que vamos a hacer, como te digo, es perjudicarle. Así que lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya inspirado toda esta enseñanza. Si queréis profundizar en todo el conocimiento que enseño a nivel de terapia, de mentoría, pues te animo a que leas el libro, el tomo 1 de la saga de la trilogía Eres Alfa y Omega. Este es el tomo 1 que te animo a que leas, por eso te dejo debajo del vídeo siempre un enlace a mi página web www.luisgarre.com, donde puedes adquirir el volumen 1 Eres Alfa y Omega, crecimiento espiritual, el más elevado, junto con la gestión emocional, los principios, las leyes universales y el entrenamiento de la mentalidad. Te dejo también debajo del vídeo un enlace a más información por si quieres entrenar conmigo en mi entrenamiento intensivo a través de mis mentorías personalizadas. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, puedes hacerlo, puedes acceder conmigo a través de videollamada a los entrenamientos que ya estoy compartiendo, que ya estoy entrenando a tantas personas que pues de verdad están transformando su vida para bien en cuanto a las áreas maestras, salud, dinero y amor. Nada más, aquí me despido, nos volvemos a ver muy pronto, que seáis felices y hasta la próxima.